Saludos, le habla el pastor Jorge Altieri de la Iglesia Bautista Faro de Gracia en Milford, Delaware. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que van a estar sintonizando este nuevo segmento llamado Cápsulas Confesionales. Va a ser un espacio donde vamos a estar discutiendo la importancia de las confesiones de fe para la vida del creyente y para la vida de la iglesia, pero específicamente estas cápsulas confesionales van a estar dirigidas hacia la Confesión Bautista de Fe de Londres del 1689. En un próximo episodio vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico del desarrollo de esta confesión y por qué entendemos que todo cristiano que pertenece a una iglesia bautista reformada debe conocer los puntos que se discuten en esta confesión de fe tan llena de datos doctrinales muy importantes para la fe cristiana. Pero en esta ocasión queremos comenzar hablando acerca de por qué es importante una declaración de fe o una confesión de fe en el día de hoy. Yo creo que hay que estar tal vez desconectado de la realidad o ciego espiritualmente para darse cuenta que vivimos en un mundo relativo. Vivimos en un mundo donde las verdades absolutas no importan, no tienen ningún lugar en la sociedad y lamentablemente esta ha sido la actitud que se ha desarrollado en la vida y en la mente de muchos creyentes y también en la vida de muchas iglesias locales. Y queremos en esta breve cápsula el definir o proveer algunas razones importantes por qué un creyente debe conocer la confesión de fe de su iglesia local y por qué es importante que un creyente se suscriba a una declaración de fe. Y yo quiero compartir algunas razones de por qué esto es importante para la vida del creyente. Lo primero que podemos decir es que una declaración de fe defiende las grandes verdades del Evangelio. Hoy más que nunca hay una gran necesidad de que los creyentes conozcan cuáles son esas grandes verdades bíblicas que los definen a ellos como creyentes. ¿Por qué no son mormones? ¿Por qué no son testigos de Jehová? ¿Por qué no son unitarios? ¿Por qué no son adventistas? ¿Por qué son creyentes protestantes? ¿Por qué creen lo que creen? Bueno, una declaración de fe o una confesión de fe ayuda al creyente a poder definir esas grandes verdades del Evangelio para poder defenderlas. Alguien que no conoce la doctrina bíblica no puede defenderla. Aquellas doctrinas grandes acerca de quién es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la salvación, el arrepentimiento, la doctrina de la iglesia, todas esas doctrinas que se han enseñado a través de la historia de la iglesia, lamentablemente hay muchos creyentes en el día de hoy, en el contexto de muchas iglesias locales, que ni tan siquiera saben cuál es la declaración de fe de su iglesia local. Y entendemos que esta es la causa principal por la cual hay tanta ignorancia, hay tanta falsa enseñanza, hay tantos conceptos erróneos que las personas han adoptado porque llegan a una iglesia local y conocen mucho acerca de las actividades que esa iglesia está haciendo y cómo está impactando su comunidad, pero lamentablemente no conoce qué es lo que esa iglesia cree. Y a muchos cristianos simplemente no les importa saber qué es lo que una iglesia local cree. Así que entendemos a la luz de esto que es importante que un cristiano sepa y tenga una declaración de fe a la cual se pueda suscribir. En esta ocasión o en esta cápsula nosotros vamos a estar hablando acerca de la confesión de fe bautista del 1689. Una segunda razón por la cual un creyente debe conocer y suscribirse a una confesión de fe es que una declaración de fe nos protege de los falsos maestros. Y esto es un dato bien interesante porque hoy en día muchos cristianos piensan que los falsos maestros solamente se encuentran en sectas como los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, grupos orientales o místicos que se encuentran en el mundo, y no. La realidad del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es que los falsos maestros también se encuentran dentro del contexto del pueblo de Dios. Y lamentablemente por la ignorancia doctrinal que hay en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchas iglesias locales, la gente hoy en día no tiene el discernimiento para poder evaluar el fruto de la enseñanza
de un maestro. Por ende, hoy, lamentablemente, hay muchos falsos maestros que son considerados siervos de Dios. Y esto se debe a que las personas no tienen en su vida una clara revelación de qué es lo que Dios ha revelado acerca de las doctrinas importantes de la fe cristiana. Una tercera razón por la cual entendemos que un creyente debe conocer una declaración de fe y su iglesia debe tener una declaración de fe, es que una declaración de fe nos da identidad como cristianos. Quiero compartirles algo que escribió William Graham en un artículo que lo pueden encontrar en el internet acerca de por qué es importante que el cristiano tenga una confesión de fe y su iglesia local o las iglesias locales tengan una confesión de fe. Y él dice lo siguiente, dice, cuando estudiamos los grandes credos de la Iglesia Universal, como el credo niceno, el credo apostólico o el credo de Calcedonia y las confesiones de fe del protestantismo antes mencionadas, nos sentimos identificados con la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. Vemos que la iglesia es un fenómeno mucho más grande que nuestra congregación local. Formamos parte de un cuerpo que goza de dimensiones internacionales e históricas. Es importante recordar que la iglesia no nació el día que se fundó nuestra asamblea local. Y hoy en día hay muchos creyentes que piensan que la historia de la iglesia comenzó hace 120 años atrás. Y no, la iglesia tiene casi 2000 años de desarrollo desde que se comenzó en el día de Pentecostés. Y la iglesia siempre ha tenido una batalla por preservar las verdades doctrinales de la fe bíblica. Y muchos creyentes desconocen este dato, desconocen que han pasado 2000 años de historia donde creyentes a través de toda la historia han guardado y han preservado la verdad bíblica, la revelación de Dios acerca de muchas de las doctrinas fundamentales ortodoxas de la fe cristiana. Otra razón importante por la cual entendemos que un creyente debe tener una confesión de fe es que una declaración de fe nos ayuda a la hora de estudiar la Biblia. Si usted le pide a su pastor o a su iglesia local que le provea una copia de la declaración de fe de su iglesia local, usted va a poder encontrar cuáles son esas grandes verdades que su iglesia local sostiene. Y eso le va a permitir a usted estudiarlas, porque en casi todas las confesiones de fe hay un espacio para toda la evidencia bíblica que sustenta cada uno de los puntos doctrinales que se encuentran en esa confesión de fe. Si usted quiere estudiar acerca de la doctrina de Dios, acerca de la doctrina de la Trinidad, acerca de la doctrina de Cristo, acerca de la doctrina del Espíritu Santo, de la salvación, del pecado, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento, de la santificación, las confesiones de fe y las declaraciones de fe le proveen al creyente la evidencia bíblica para que usted pueda ir y revisar y estudiar la Biblia de manera sistemática con cada uno de estos temas. También entendemos que una declaración de fe resalta la importancia de la mente en el discipulado. Las verdades bíblicas tienen el propósito de instruir la mente de aquel que esté estudiando la palabra del Señor. Hoy muchas veces el discipulado que se lleva a cabo en el contexto de la iglesia local está diseñado hacia los programas y hay un activismo religioso que ha llevado a muchos creyentes a hacer muchas cosas en la iglesia local y en su vida cristiana, pero lamentablemente no están siendo informados con las verdades bíblicas que se encuentran en la palabra de Dios, y por ende estos tienden a ser discípulos que cuando llega el momento difícil de la vida, cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, no tienen sobre qué sostenerse, no hay fundamento bíblico en sus vidas. Pueden que sean creyentes verdaderos, pero lamentablemente por no haber sido discipulados de una manera sistemática en lo que son las creencias básicas de la fe cristiana, muchos de estos cristianos lamentablemente flaquean y tienen momentos muy difíciles en su caminar cristiano, y lamentablemente muchos terminan abandonando sus iglesias locales o abandonando, ¿verdad?, su profesión de fe, dando como evidencia en muchos de los casos que simplemente nunca fueron creyentes. Así que las declaraciones de fe tienen un lugar muy importante en la vida de un creyente y en la vida de una iglesia local. A mí me sorprende mucho cuando yo hablo con creyentes aquí en esta comunidad de fe donde nos encontramos trabajando en Delaware, y una de las primeras preguntas que yo le hago: oye, ¿tú conoces la declaración de fe de tu iglesia local?
y la mirada que me dan es como mirando hacia el espacio, como que declaración de fe, ¿qué es eso? Yo ni sabía que eso existía. Y cuando van y averiguan si su iglesia tenía una declaración de fe, en algunos casos sí la tienen, pero lamentablemente los pastores no le enseñan esa declaración de fe a los miembros de esa iglesia. A veces simplemente le dan una copia y le dicen, mira, aquí está lo que nosotros creemos, y los pastores caen en el error de pensar que esos creyentes o esos posibles miembros van a estudiar esa confesión de fe para saber qué es lo que esa iglesia cree. Y en el peor de los casos, hay muchas iglesias, especialmente iglesias hispanas, que no tienen una declaración de fe. Simplemente se reúnen a cantar unos cantos, a compartir un tiempo, a alguien que a lo mejor tiene algunas palabras motivacionales para poder comunicar, y ellos piensan que eso constituye una iglesia. Y yo lamento decirle a todos aquellos que nos escuchan que una iglesia local que no tenga una confesión de fe es un peligro para la comunidad. Y es un peligro para la vida de todas aquellas personas que sean parte de esa comunidad o de ese grupo que se reúne supuestamente con el propósito de adorar a Dios. Bueno, ¿adorar a cuál Dios? Porque si no conocen nada acerca de ese Dios, la adoración que ellos están haciendo es un acto de idolatría. Por eso entendemos, mis amados amigos y hermanos que nos van a estar escuchando a través de estas cápsulas confesionales, que todo creyente debe conocer su confesión de fe. Así usted esté en una iglesia pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana, usted debe conocer qué es lo que esa iglesia cree. Y usted debe comparar lo que esa iglesia cree con la palabra de Dios. Y si usted, al estudiar la palabra de Dios, se da cuenta que lo que su iglesia local está afirmando, creyendo no tiene sustento bíblico, usted tiene que tomar una decisión. Así que yo le aconsejo a todos aquellos que van a escuchar estas cápsulas confesionales que vayan a la historia, busquen estas grandes confesiones de fe que se han desarrollado a través de la historia de la iglesia para que puedan aprender más acerca de la historia del cristianismo. Un cristiano que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores que se han llevado a cabo a través del tiempo y tiene una alta incidencia de que pueda caer en las garras de falsos maestros y de falsas enseñanzas. Así que gracias a ustedes por este tiempo y continuamos en unas próximas ocasiones compartiendo más acerca de la confesión de fe del 1689 y estaremos yendo punto por punto evaluando qué es lo que esta confesión presenta acerca de la fe cristiana. Dios me los bendiga.